Si las paredes hablaran, ¿cuántas historias nos podrían contar? Lugares y edificios que fueron testigos del movimiento de independencia, hoy cobran vida. Viajando por diferentes estados, encontramos un sinfín de bellezas hechas por la mano del hombre. Ladrillos, cemento y arcilla no solo son paredes, son muros que más allá del tiempo nos harán recordar el valor de nuestro país. El Colegio de San Nicolás fue responsable de la formación de algunos pensadores que dieron su vida en la independencia. El valor histórico del Colegio de San Nicolás en la ciudad de Morelia va unido al nombre de Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia, cuyo movimiento sin duda comenzó a gestarse dentro de este lugar. Silvia, la rectora del colegio en persona, me recibió para platicar de todos los personajes que se formaron en estas aulas. Este colegio es el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Sus inicios datan del año de 1540, cuando fue fundado por el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, en la ciudad de Pátzcuaro. El objetivo era para formar sacerdotes. En 1580, cuando la catedral cambia su sede de Pátzcuaro a Valladolid, el Colegio de San Nicolás, que le dependía, también fue trasladado a esta ciudad. Ahora esta ciudad de Valladolid se llama Morelia, y desde entonces está funcionando como plantel educativo en este mismo lugar, porque en este plantel estudió Miguel Hidalgo y Costilla, donde también fue profesor y donde también fue rector. El Colegio de San Nicolás es un edificio de 2 pisos, de estilo neoclásico, y el típico frontón que remata cada uno de los balcones del segundo piso. No es casualidad que en 1809 hubiese surgido esa conspiración en Valladolid como primera conspiración en el país y como antecedente de la independencia, dado que aquí había 2 colegios extraordinarios. La gente vallisoletana era gente ilustrada, gente que leía, gente que estaba enterada, gente que se reunía en los espacios públicos, gente que comentaba los acontecimientos internacionales y nacionales, y que, bueno, se decidieron a luchar por formar un país para nosotros. Creo que a quien debemos de mencionar en primerísimo lugar estaría José María Morelos, el héroe nacional que nace en esta ciudad de Valladolid, que inclusive Morelia lleva este nombre para honrar la memoria de Morelos, de José María Morelos, quien fue alumno de Hidalgo en este colegio. En la independencia el inmueble se utilizó como cuartel, y para su reapertura se necesitó una restauración que duró 3 años. 117 kilómetros al oriente de Morelia están Los Llanos, un centro recreativo en medio de la naturaleza en el que Pau y So compitieron sobre ruedas. La vista es excelente al amanecer. Se puede apreciar cómo la neblina va subiendo mientras el sol va calentando poco a poco el ambiente. Vamos a echar una competencia de cuatrimotos entre So y yo a ver quién gana. En uno de los estados del Bajío, Pau se encontró la casa donde vivió José María Morelos y Pavón. Actualmente es un museo ubicado en el centro de la capital michoacana. El Museo Casa Morelos, en la capital michoacana, ocupa una casa construida en 1758, que fue habitada por el héroe insurgente. Aquí me recibió Jaime. ¿Esta fue la casa realmente de Morelos? ¿Vivió todo el tiempo aquí? Bueno, Morelos adquiere la casa a finales del siglo XVIII y en 1801 él hace algunas adecuaciones a la casa, pero realmente podríamos decir que fue muy poco su estancia en este espacio. Sin embargo, pues mucho de lo que es el espíritu de la sociedad de la época, el propio, yo creo, pensamiento
ideario de Morelos está reflejado en este espacio, porque en cada lugar pues se puede respirar esos aires vallisoletanos de la época. Entre los pasillos y las habitaciones de la casa hay un gran acervo con libros, documentos e incluso mobiliario de la época virreinal, que Pao pudo conocer en su visita. Jaime me comenta que Morelos tuvo la oportunidad de ir al seminario muy joven. Ahí se hizo sacerdote. Al no tener un alto nivel económico, es enviado a la comunidad de Tierra Caliente. Durante su estancia en Carácuaro, en Ocupétaro, es que él se entera del movimiento iniciado por Hidalgo, su antiguo maestro y rector. Entonces, seguramente con ese espíritu liberal, con todas esas inquietudes políticas que había adquirido durante su formación académica, con toda la sensibilidad que él había logrado desarrollar a partir de ver de manera cercana y cotidiana los problemas que tenía la gente, que estaba alejada de los grandes centros urbanos, es de que seguramente se siente atraído por esos ideales que manifiesta en un primer momento el cura Hidalgo. Morelos tenía grandes conocimientos de política y de la milicia, por lo que escribe Los sentimientos de la nación, documento con las bases políticas de la libertad del país. Regresemos al estado de Michoacán, donde So estuvo en lo que fue el seminario tridentino, frente a la Catedral de Morelia. El edificio del Palacio de Gobierno de Michoacán data del año de 1770. Se levantó para establecer el Seminario Tridentino de San Pedro y San Pablo de Valladolid. ¿Por qué Valladolid cuenta con un seminario tridentino para formar cuadros de sacerdotes que ayudasen al obispo a administrar su diócesis hasta la segunda mitad del siglo XVIII? Justamente la respuesta consiste en que el Colegio de San Nicolás era la institución encargada de formar esos cuadros para el sacerdocio. Ramón me platica que este es un sitio histórico de la ciudad, pues aquí se ordenó como sacerdote el cura José María Morelos, para después dirigirse al curato de Carácuaro y Nocupétaro en 1801. En el cubo de la escalera se encuentra un mural muy hermoso, del artista Alfredo Salce. Por su estilo, pertenece a la corriente de la escuela mexicana que iniciaron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Al subir la escalera nos reciben Hidalgo y Morelos insurgentes. En otro de los costados, Juárez presidiendo una etapa importante de la historia liberal de México del siglo XIX, y del otro lado, personajes de la época de la Revolución. Estamos llegando a Tlalpujahua, en el estado de Michoacán, y vamos a conocer un museo muy importante, el de los hermanos López Rayón. Ellos participaron en la lucha de independencia por la influencia patriótica de su madre, quien dijo: prefiero la muerte de todos mis hijos que la afrenta del indulto que se le ofrece, cuando les ofrecieron perdonar sus vidas a cambio de traicionar sus ideales. El museo que resguarda la memoria independentista se encuentra ubicado en la casa en que nació el insurgente Ignacio López Rayón, creador de la Suprema Junta Nacional Americana. Bienvenidas, aquí es este museo está dedicado a los hermanos López Rayón, que fueron los primeros luchadores de nuestra independencia de México. Aquí fue su casa y en honor a ellos se ha creado este museo. Cuando Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez hubieron pagado con su vida su participación en el movimiento de independencia, don Ignacio López Rayón fue el sucesor inmediato y el más activo reorganizador de los insurgentes. ¿Cómo es que don Ignacio empieza a unirse al movimiento de independencia? Él fue alumno de don Miguel Hidalgo cuando fue rector de la escuela allá en Morelia. La mayor aportación de Ignacio al país fueron sus propuestas, que servirían posteriormente a la primera Constitución de México, el origen de sus ideales plasmados en las letras de nuestra primer Carta Magna.
es el turno de un edificio que a través de los años ha guardado su más preciado tesoro, la justicia y la libertad. El Palacio de Justicia de la capital michoacana es un ejemplo representativo del estilo afrancesado, que no desentona con la armonía urbana de la Plaza de Armas, pues conservó las proporciones establecidas en la distribución de los elementos de su fachada. En el sitio que hoy ocupa esta construcción, se estableció desde el siglo XVI el Consitorio, que funcionaba como la Junta de Gobierno de los españoles en la antigua Valladolid. La construcción fue intervenida por el arquitecto Guillermo Budón de Sorín por órdenes de don Porfirio Díaz. Hacia el año de 1812, el edificio funcionó como casa de moneda, donde se acuñaban monedas de cobre con el emblema del Ejército del Sur, comandado por don José María Morelos y Pavón. En 1976, el maestro Agustín Cárdenas elaboró el mural que se ubica en la escalera, en donde se muestra como figura central a don José María Morelos, en actitud radical levantándose contra la opresión borbónica. Ahora es un museo con una propuesta bastante interesante. Es interactivo. Pude conocer la ludoteca. A través de juegos en computadora, los visitantes en general conocen sobre la justicia, investigan casos y de verdad aprenden. De Morelia, la ciudad de la cantera, vayamos a Pachuca, conocida como la Bella Airosa. Aquí en la plaza principal está el reloj monumental. Este reloj fue construido en conmemoración del primer centenario de la independencia de México y fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910. La idea de erigir esta obra surgió a raíz de la conmemoración del primer centenario de la independencia. Fue construido por los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carrión sobre un proyecto del arquitecto Tomás Cordero. El reloj es una torre de 4 cuerpos de estilo neoclásico, con un remate de cobre fabricado en Monterrey. Fue construido en cantera blanca con una altura de 40 metros. Está hecho de cantera blanca y además tiene 4 estatuas de mujeres, una por cada lado, y fueron hechas en Italia. Cada mujer corresponde a un momento importante de nuestra historia: la independencia en 1810, la consumación del movimiento en 1824, la reforma en 1854 y la Constitución de 1857. El reloj cuenta con un carrillón que es una réplica del Big Ben, instalado en el Parlamento de Londres, Inglaterra. Un momento digno de nuestra independencia y de una ciudad como Pachuca. En Guanajuato, Pau y So descubrieron que los soldados realistas de la provincia se resguardaron en este espacio y los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende atacaron. La Alhóndiga de Granaditas se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato. Alhóndiga significa almacén o mercado de granos en árabe, mientras que el nombre de Granaditas lo recibió popularmente porque en su interior se almacenaban granos. La Alhóndiga se construyó como un granero, como un depósito de granos, fundamentalmente de maíz y trigo. Mira, Son, durante la Guerra de Independencia, este edificio sirvió de fortaleza a los súbditos de la corona española y el ejército insurgente comandado por don Miguel Hidalgo y Costilla dio y ganó aquí su primera batalla por la libertad de México. El 28 de septiembre de 1810 fue escenario de una de las primeras batallas de la Guerra de Independencia con la toma de la Alhóndiga. Los insurgentes venían con armas como eran lanzas, eran hondas que se apostaron en esta parte del cerro y desde allí con piedras lanzaban hacia esta parte. Se dice que llenaron prácticamente la parte de la azotea de piedras. Esta batalla es recordada por la valentía de los mineros guanajuatenses, entre los que destacó el barretero de la mina de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila, quien cubierto con una losa logró quemar la puerta del baluarte y propiciar el triunfo de los insurgentes. Pau y yo pudimos conocer también el Recinto de los Héroes, un espacio diseñado para rendir un homenaje a Hidalgo, Morelos, Jiménez, Allende, Aldama y Guerrero. Una lámpara, ubicada en el centro del recinto, guarda la llama de la independencia, un recuerdo de la vida que estos hombres brindaron por el porvenir de una nación. A solo unos minutos de San Miguel se encuentra la comunidad de Dolores Hidalgo.
Aquí he venido a conocer la casona que habitara el padre de la patria. En uno de los viajes, So conoció la casa del cura Hidalgo, que fue el lugar donde recibió la noticia de que la conspiración de independencia había sido descubierta. Bueno, la casa pues se dice que se construyó en el año de 1779. Se construyó con los sobrantes de los materiales de la parroquia. Agapita me cuenta que en esta antigua y bella casona de finales del siglo XVIII habitó el cura Miguel Hidalgo durante su estancia en esta población. En los aposentos se recrea el ambiente y mobiliario de la época, como escenario para algunos de los objetos personales del cura Hidalgo y documentos de la Guerra de Independencia. Dicen que Hidalgo se queda muy pensativo, tomando su chocolate, y dicen que era muy... En uno de estos muy sereno. Muros. Ajá, muy sereno, se quedó pensando y ya después fue cuando se dice que dijo la expresión de que dijo, bueno, pues estamos descubiertos, no nos queda otro remedio que salir a coger gachupines. Todas las emociones que encierra esta casa aún se sienten al recorrer cada uno de los pasillos y salones. La intensidad del suceso se respira aún con todos los objetos que se guardan celosamente. Estamos en Zapotlanejo, a 48 kilómetros de Guadalajara. Y venimos a conocer el Puente de Calderón, un lugar con mucha historia y mucho significado para todos los mexicanos. Don Francisco Calderón y Romero mandó a construir este puente. Él fue el primer gobernador que prohibió marcar a los indígenas en la frente como al ganado. Oiga, Manuel, ¿por qué es tan importante el Puente de Calderón? Pues es muy importante el Puente de Calderón porque aparte de los sucesos históricos, era el único camino que había hacia la Ciudad de México. Porque la autoridad de aquel tiempo, lo que hacía lo que es hoy las funciones del gobernador, era el oidor general de la audiencia de la Nueva Galicia, don Francisco Calderón y Romero. Don Francisco Calderón y Romero, durante su gestión, se ordena la construcción de este puente. El Puente de Calderón envuelve un sinfín de historias desde el año de 1700, pero Manuel remarcó el enfrentamiento en que Hidalgo y Calleja se encontraron durante la Guerra de Independencia. Estas son balas de cañón originales de la batalla del Puente de Calderón. Aquí se dio una batalla. Aquí se dio una batalla de la cual vamos a hablar con amplitud. Bien, esta es una bala de piedra, de un cañón pedrero. ¿Puedo tocar? Claro que sí. De un peso muy, se puede decir, medio ligero. Ajá. Sopese esta, que es... Esta me voy. En este lugar, fuerzas insurgentes y realistas que apoyaban la preservación del virreinato español se enfrentaron en una batalla, saliendo victoriosas las fuerzas del virreinato. El puente ha sido reconstruido con material 100% natural, con cantera, piedras y argamasa, pero se conserva el empedrado de aquella época. En mi mente nunca había pasado el poder estar en un lugar donde hubo batallas, y mucho menos el sentir balas de cañones que se utilizaron en esos momentos. Un vestigio incomparable. Aquí esa batalla del 17 de enero de 1811, aquí en Puente de Calderón, es el parteaguas para una nación, para un México extensísimo, habitado por 11 millones de habitantes. Un México, como repito, llegaba hasta muy al norte. En la costa de este hermoso estado, Pau y So entraron al mundo acuático por unos momentos. Delfines y leones marinos les dieron la bienvenida al cálido puerto, con trucos, acrobacias y besos. Querétaro no son muros, sino cenizas las que nos hacen recordar que también las mujeres tuvieron la valentía para luchar por su país. Fundado en 1847, en una parte del huerto del convento de la Santa Cruz y considerado el monumento funerario más importante de los héroes de la independencia, se encuentra el Panteón de los Queretanos Ilustres. Raúl, ¿dónde estamos? Mira, en este momento nos encontramos en lo que es la parte del Panteón de los Queretanos Ilustres. Inclusive este lugar fue el panteón del mismo convento de la Cruz. Inclusive llegó a ser el primer panteón de la ciudad de Querétaro. El panteón conserva estatuas de los insurgentes Epigmenio González e Ignacio Pérez, así como de diferentes hombres y mujeres que han dejado un legado para Querétaro y para todo México. Tenemos aquí el famosísimo mausoleo de la corregidora. Es decir, aquí se encuentran descansando las cenizas
de la señora María Josefa Crescencia de la Natividad Ortiz Girón, reconocida como la corregidora de Querétaro. Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Para los amigos. Y Querétaro, pero por supuesto que es protagonista de la independencia, porque aquí en Querétaro se llevaron a cabo las famosas reuniones conspiratorias para llegar a derrocar el virreinato después de 300 años de opresión española. Y entonces, una vez que en Querétaro se empiezan a llevar a cabo estas reuniones conspiratorias en diferentes casonas, una de ellas, por supuesto, la Casa de la Corregidora, en Querétaro se llegaron a descubrir estos planes, y entonces es como se ven la necesidad de que doña Josefa Ortiz mande un par de mensajes a San Miguel el Grande, hoy de Allende, Guanajuato, para avisar que en Querétaro se habían descubierto los planes de la conspiración y que se iniciara de inmediato la insurgencia. Todos estos edificios fueron construidos con vivencias, historias que los hombres escribieron con sus vidas, y el paso de los años se encargó de labrar en las paredes. Relatos que el tiempo no borrará de la memoria de los mexicanos. Estos vestigios nos hacen recordar lo que alguna vez resguardaron y por lo que hoy son tan importantes. Sigue con nosotras de viaje. Y a través de la historia, vive México.